sobre mí, invade, llena, toca, llena todo lo que debe ser llenado. Señor, en esta tarde hay odres nuevos, hay vasijas limpias que necesitan ahora la llenura, la plenitud y la gracia del poder de lo alto. Que sobre nuestras vidas comience el Señor a obrar, a transformar, a dar vida y vida en abundancia, a dar gracia de lo alto y el poder del Señor Jesucristo sobre la iglesia del Señor. Ahora, Señor, toca cada vida, toca cada corazón, la mente, Señor, lo psíquico, lo físico, lo espiritual, se une para ser combinado en una transformación del Espíritu de Dios. La mente se renueva. Todo lo que respira, dice la palabra, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida dentro de sí, alaba al Señor. Todo lo que tiene movimiento, comienza a adorarlo, a llenarlo, a darle gloria, honra, porque esta es una noche de adoración, donde bendecimos a aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, porque esa llenura, esa plenitud comienza a fluir y toca nuestras vidas, y esto comienza a producir vida. Hay una vida sobrenatural que Dios está trayendo sobre cada uno, algo nuevo y poderoso que comienza a vivificar, a dar novedades, a transformar, a traer una plenitud. El poder de lo alto comienza a darnos una nueva gracia, un nuevo entendimiento, el derramamiento de poder del Espíritu del Señor sobre nuestra vida. Señor, constitúyenos en herederos, en benditos del Padre, para que toda gloria, toda gracia, todo poder, toda victoria comience a llenar todo lo que hay en nosotros ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús, nutre, Señor. Necesitamos la nutrición espiritual para que el ser interior comience a ser renovado, regenerado y alcance aquella performance que Dios quiere que lo alcancemos. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la casa del Señor. Dios le bendiga. Aleluya. Dios está obrando de una manera fuerte y poderosa en esta hora, así que reciba todo lo que tiene y almacene todo lo que Dios va a dar, porque Dios quiere darnos mucho más de lo que tenemos, y es el tiempo donde estamos viviendo una primavera espiritual. Estamos en estos 21 días donde estamos recibiendo el poder, la palabra, la presencia de Dios, y donde Dios está obrando para que podamos crecer interiormente. Una persona enferma espiritualmente, emocionalmente, no sirve para mucho, ni para uno mismo. Pero una persona que ha recurrido a Jesús y se ha sanado, sirve para sí y para otros. El requisito de Dios es justamente venir a esta tierra y deshacer las obras del diablo y permitirnos ser sanados. A veces dentro de nosotros hay mucha necesidad de una sanidad. Hay necesidad. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. La palabra nos lleva a un momento crucial, y es por qué este varón, en uso de sus facultades, de su razón, un día decidió apartarse del padre y de una forma drástica. Cuando se pide una herencia, generalmente es cuando el padre ha muerto. Ese es el momento de la herencia. Pero cuando en vida se pide la herencia, es como dar por muerto al padre, apartarse y separarse, cortar todo vínculo y ya no querer saber más nada con el padre. ¿Por qué este joven se fue lejos? ¿Por qué se fue a una provincia apartada? Porque había un problema en su corazón con su padre. Y él fue a hacer la gran vida, a poner en práctica el modelo que él creía que ese era el modelo exitoso. Pero llega un momento donde parece ser que todo iba muy bien. Había dinero, había recursos, había amigos, había compinches, había farra, había fiesta, vivió perdidamente. Todos los deleites, el gozo, la alegría que tenía reprimida, le dio riendas sueltas para poder vivirla. Pero dice la Biblia que llegó un día donde vino el hambre en aquella provincia. Y el hambre fue grande. Y él ya no tenía recursos, no había dinero, no había amigos, no había nada. Y llega el momento donde falta la comida. Pero ¿cuál es la historia de este momento, de esta parábola? Que hay un padre y hay un hijo. Y el hijo no puede hacer nada, dice Jesús, sin el padre. Eso es lo que nos dice Jesús. Que lo que el hijo ve hacer al padre, el hijo lo hace. Qué tremenda que es la paternidad. Cuando usted habla con alguien que nació sin un padre, que el padre murió antes de nacer o a una edad cuando era muy pequeñito, se nota la necesidad del modelo paterno, la paternidad. ¿Y qué es un padre? Un padre es aquel no solamente que lo creó en el caso de Dios, sino es el que sustenta la vida y le da una proyección y le traza una línea para continuar la vida por un camino seguro, por una senda en la cual no se va a equivocar. El consejo de Dios como Padre es el mejor consejo que hay en la tierra, aunque el consejo de Dios no apoye nuestros caprichos. Pero la palabra nos puntualiza que había un momento que él ya no podía ni siquiera alimentarse, trabajaba, tenía seguramente un salario por su trabajo, pero no alcanzaba para comprar comida. Cuando se llega a esa etapa, él va al desierto. ¿Dónde está el desierto? En nuestra mente. ¿Qué es un desierto? Un desierto es el momento a través del cual nosotros somos llevados a un lugar de la soledad. Estamos en vida, pero estamos solos. Tenemos gente alrededor, pero vivimos en soledad. El desierto es el lugar donde Dios trata con nosotros, donde nadie nos ayuda, nadie no puede hacer nada, porque es como que Dios nos aísla y Dios dice, ahora es entre tú y yo. Y Dios comienza a trabajar. A este joven, estando solo y aislado, comenzó a pasarle una película. Y la película era aquel lugar donde estaba el Padre. Y él reflexiona y dice, allá donde está mi Padre, toda la gente que trabaja tiene pan en abundancia. Comen pan de balde porque hay abundancia. En la casa de mi Padre hay abundancia. En la casa de mi Padre no hay necesidad. Y allí en ese momento, él comienza a acceder a una reflexión. ¿Qué hago yo aquí?
si la bendición está allá lejos, pero sé dónde está la bendición. A veces en nuestra vida pasa algo parecido. Mientras no lleguemos al punto de entrar y permanecer un tiempo en nuestro desierto, nosotros no reflexionamos acerca de quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Jesús hablaba mucho del Padre y decía, de vuestro Padre. Nos incluyó a nosotros. Cuando nosotros somos capaces de venir a Dios y decirle, Padre, mi Padre eres tú. Jesús hablaba del principio del Abba Padre, de esa intimidad entre el Hijo y el Padre. Jesús nos presentaba a Dios como el Padre bueno, el Padre generoso, el Padre que gobierna sobre todas las cosas. Y este muchacho dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿No le pasó que hay veces que nosotros también no vivimos correctamente? Cuando pasa eso, somos un hijo pródigo. Somos alguien que se alejó del Padre, pero luego viene la necesidad del Padre. Nosotros podemos no creer en Dios, podemos olvidar a Dios, podemos vivir de la manera que se nos ocurra, pero va a haber un momento, por más ateo, por más contrario que nos encontremos contra Dios, donde nos pasa la película y se nos muestra que en la casa de mi Padre hay abundancia, que en la casa de mi Padre se vive bien. Y en ese momento es donde la rebeldía se transforma en nostalgia, donde se nos hace el clic que nos permite decirle a Dios, Dios, qué bien que me haría volver a la casa de papá. Qué bien sería volver bajo su cobertura. Cuando estamos en la casa de papá Dios, bajo su cobertura, Él nos bendice, nos ayuda, nos guía, nos da sueños, nos habla a través de la Biblia, a través de una palabra, a través de una revelación. O por la noche soñamos o en la siesta y ese sueño nos hace tan bien porque vemos que papá nos está hablando. Cuando papá nos está hablando, es el momento de saber que Él está ocupándose de nuestra vida. O cuando abrimos la palabra de Dios, la Biblia, y ese pasaje parece que es justo en lo que estábamos esperando. Vino tan bien y tan exacto para nuestra necesidad. Dios es el único que tiene cuidado de cada uno de nosotros y es el único que nos va a fallar. Pero este joven dice que él pensó, primeramente dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Habían dos pecados. El primero, cuando él pidió su herencia, pecó contra el cielo y contra el Padre. Y cuando se fue, también. Y la manera que vivió perdidamente, también había ofendido a Dios y había ofendido a su Padre. Porque su Padre no lo había criado para que viva perdidamente, sino que sea un gran hombre. Pero el hecho de ser un pródigo significa que en algún momento de la historia de la vida, Dios se va a acercar a nosotros o nosotros nos vamos a acercar a Dios. Cuando esto ocurre, lo primero es el reconocimiento del pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. Los dos ámbitos, el Padre del cielo y el Padre terrenal. Cuando este hombre ya había crecido, este joven, dice que la Biblia, el versículo 17 dijo, volviendo en sí. Alguna vez es necesario que Dios nos estimule a volver en sí, a salir del sueño errático y de la vida
que no es la vida centrada según Dios, sino según nuestro propio razonamiento. Cuando nosotros equivocamos el camino, viene el dolor, viene el hambre, viene la necesidad. Las cosas no funcionan, nadie se fija en uno. Y parece que uno anda errante sin que le preocupe a nadie. Este joven golpeó muchas puertas. Fue a ver a aquellos que eran sus amigos, que estaban en las fiestas, pero nadie se acordó de él. Pero allí en medio del desierto, estando junto a los cerdos, sin poder hablar con los cerdos, él tuvo que recurrir a Dios. Importante. Hay momentos en la vida donde el único recurso es hablar con Dios. Es el único. Cuando nosotros somos capaces de hacer algo. Dice que un avión naufragó en una isla, cerca de una isla, y todos murieron menos un hombre. Y este hombre tenía un gran empleo en su país. Era un empleado de esas aerolíneas y se estaba yendo a sus merecidas vacaciones. El avión se estrelló cerca de la isla, pero en el mar. Fue el único sobreviviente. Alcanzó a sacar algunos víveres y muy pocas cosas y se hundió el avión. Dice que en esa isla él estuvo más de 3 años. No tenía nada de nada. La comida le sirvió para unos pocos días. Allí en esa isla tuvo que aprender a pescar, arreglárselas para comer. No tenía fósforos, no tenía nada. No tenía ropas más que las puestas. Y dice que pasado el tiempo no sabía ya qué hacer. Por ahí oía aviones que muy alto pasaban. Pero dice que en un arranque, después de clamar al cielo y pedir ayuda a Dios y no venía nada, dice que se le ocurrió hacer una fogata raspando piedras. Y dice que aquel humo llamó la atención de un avión y el avión se acercó y el avión se comunicó con un barco que no estaba lejos y el barco mandó una lancha y lo recogieron y el hombre, su aspecto, tenía una larga barba, un largo cabello, demacrado y todos los problemas de esto. Pero dice que antes de partir en ese vuelo, él se estaba por casar. Estaba muy enamorado. Ya tenían hasta el departamento alquilado y todo. Y dice que hasta la novia un día juntó todas sus cosas de valor, sus libros, sus apuntes, y en un ataúd pusieron todo adentro porque lo dieron por desaparecido. Y entonces dice que lo sepultaron y en el cementerio había una lápida con su nombre. Y cuando él fue recuperado, lo primero que le interesó era la novia. Y dice que consiguieron que ella venga al aeropuerto y ella lo recibió, pero había un problema. En su mano había un anillo. Y en su mano también traía junto la manito de su recién nacida hija en un cochecito. Se había casado. ¿Saben? Hay veces que la vida da tantas vueltas, pero después de un desierto, qué lindo es volverse a Dios. Cuando termina el desierto, quizás el desierto nos hizo perder cosas. Este hombre perdió su futura esposa y muchas cosas pueden pasar. Pero qué bueno que es Dios cuando Dios nos da una segunda oportunidad. Y a pesar de muchas cosas, Dios nos permite colocarnos en el lugar correcto, concreto, y permitir que nosotros podamos volver a ver
lo que creíamos que ya nunca más íbamos a ver. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sabe que nosotros muchas veces estamos tan lejos de Dios? Sufrimos y estamos en dolores y en diferentes aflicciones dentro de nuestra mente. Y a veces vamos a los calmantes, otras veces a drogas de consumo, como el alcohol, etc. Pero nada puede cambiar la historia como cambia Dios cuando nosotros tenemos un abrazo espiritual con el Señor. Dios es el único que puede devolvernos la vida, el verdor, las fuerzas, el vigor de un espíritu que ha experimentado cosas nuevas y se ha renovado. ¿Por qué somos pródigos? Porque un día vinimos de Dios, pero el pecado nos cambió de carril. Fuimos por el camino de la vida, del mundo, pero hoy Dios nos llama a que también como este joven podamos decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy me vuelvo, hoy cambio mi camino. Dios te rescata como un náufrago o como alguien que por la vida va caminando sin rumbo, sin una meta, sin objetivo, y Dios dice: mi hijo o mi hija eres tú. Dios nos ama y Dios es bueno, y esa bondad de Dios nos lleva a meditar nuestra vida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Realmente soy esa persona feliz? ¿Las cosas están tan bien? ¿Estoy viviendo como creí que era la vida, tan fácil, que yo iba a marcar la diferencia, que yo sí sabía? ¿Sabes? Sin el Padre no se puede. Dios nos llama a reflexionar nuestra vida, a decirle: Señor, yo quiero que mi vida sea una vida totalmente renovada, que pueda percibir las cosas del Señor, que pueda entrar en las labores del Señor, que el Señor me haga incorporar al camino de Él, donde voy a tener la bendición y la compañía de Él. ¿Dios pide mucho? No, Dios ofrece mucho. Y somos nosotros los que tenemos de parte de Dios la bendición de poder decirle: Señor, quiero que toques mi vida. Hay veces que hay hambre y sed. La mujer junto al pozo de Jacob en Samaria, ella venía a buscar con su cántaro pesado de barro el agua, quizás muchas veces al día. Pero Jesús le dijo: yo soy el agua de vida. El que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y ella le dijo al Señor: Señor, dame de esa agua para que yo no venga aquí y lleve el agua. Dios quiere darnos el agua viva. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, de ver la vida, de enfocar la vida. Dios nos quiere hacer la vida fácil. Nos quiere dar la bendición, la gracia y el poder para que podamos vivir alumbrados, llenos, equipados, llenos de la bendición de Dios. Que en esta hora la meditación de este pasaje nos lleve a una respuesta. Queremos orar. Señor, tú eres el que nos das la vida, la fuerza, la fortaleza. Tú eres el que haces llamar nuestra atención. Tú sabes en qué tiempo, Señor, nos llamas a cada uno. Sabes de dónde nos has sacado y a dónde nos quieres llevar. A veces, Señor, vamos caminando por la vida, pero no por el camino que nos conviene, sino por el que nos trae muchas desilusiones. En esta hora, Dios te está llamando a un verdadero cambio, a una verdadera transformación, un arrepentimiento que produzca vida y vida en abundancia. Que en esta misma hora tú puedas sentir el toque de Dios, el llamado divino, donde Dios te dice: ven, ven a mí,
porque yo te haré descansar. Yo te daré refrigerio. Te daré todo aquello que te hará estar totalmente consolidado, consolidada, llena de toda virtud de parte de Dios. Yo quiero invitarte, si eres alguien que en esta hora ha reconocido en su corazón que necesita un cambio, que tú le puedas repetir esto y decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo te acepto como el Señor de mi vida. Que cambies, que transformes, que me bendigas, que me alimentes, que me des la gracia de lo alto, que te lleves toda la tristeza que tengo, todas las desilusiones, todos los fracasos, todos los pecados, y que me des el don de la vida eterna, que cambies mi lamento en baile y mi tristeza en regocijo. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios es el único que te puede dar la felicidad, y Él lo hace. Qué lindo que podamos en esta hora, tomen asiento, participar de la cena del Señor y poder decirle al Señor: Señor, yo te pido que tú traigas sobre mí la gracia, esa bendición que es estar juntos en armonía, pedirle al Señor que Él esté llenando y dándonos todo lo que nuestra vida necesita. Vamos a repartir el pan y el vino y vamos a pedirle al Señor que el Señor traiga sobre cada uno de nosotros muchas bendiciones. Todos necesitamos que Dios nos fortalezca. Y cuanto más cuando nosotros recibimos lo que hizo Jesús, el sacrificio, su cuerpo y su sangre, para que en esta hora podamos acceder a Él y decirle: Señor, yo necesito mucho de ti. Quiero que tú hoy vengas sobre mi vida y me des unción, poder, que pueda comenzar, Señor, a hacer las cosas como tú quieres, para que te sirva, para que hoy pueda decirte: Señor, yo quiero más y más y más. No me dejes sin faltar ninguna bendición. Quiero ser ese hombre o esa mujer que hoy reciba todo. La mujer que tenía flujo de sangre, dice la palabra, que ella llegó a Jesús y tocó el borde de sus vestidos, y de Jesús salió un poder. Jesús dice: salió virtud, y esa vida fue sacudida y cambiada y sanada. Dios te quiere sanar, Dios te quiere bendecir, y es un tiempo tremendo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos habla en primer lugar de la necesidad de examinarnos en la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, hay un requisito que es indispensable, y es estar seguro que lo que vamos a comer y a beber, estamos en condiciones de recibirlo. ¿Dónde lo vas a poner ese pan y vino? ¿En algo que es santo o algo que no lo es? Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y la palabra nos puntualiza cuáles son las consecuencias. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vamos a tener un momento, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle: Espíritu Santo, ayúdame a mirarme hacia adentro, a conocer cuál es hoy mi realidad ante tu presencia.
estoy limpio de todo pecado, estoy en santidad, estoy en condiciones, Espíritu Santo, para participar. Y las cosas que yo recuerdo, ¿hay alguna que no le he confesado al Señor? ¿Hay algo pecaminoso que me he guardado y allí está dando vueltas y eso no es correcto? Este es un tiempo para examinarnos y el Espíritu de Dios nos va a dar a nuestro espíritu el entendimiento de cómo está nuestra vida. Permitamos que el Espíritu de Dios guíe nuestros pasos y que nuestro corazón sea abierto. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar el pan y vamos a presentarlo al Señor. Y dice la palabra que lo primero que hizo es dar gracias. Señor, te pedimos tu gracia, tu bendición por el pan. Te damos gracias porque tú te has entregado como sacrificio y tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Señor, bendícenos, llénanos, Señor, para recibir todo el favor, porque dice la palabra que en sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y así participamos. Dice la palabra, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, y mire la copa, no, usted tiene una copa, esta copa, dice la palabra de Dios, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que vamos a hacer lo que dice la palabra, presentamos al Señor la copa, y le decimos, Señor, bendice esta copa. Gracias te damos porque tu sangre es nuestra redención. Es nuestra paga de toda maldición. Es lo que nos ha redimido el derramamiento de sangre de la maldición de la economía, de la maldición de la peste, de la enfermedad y de todas las cosas. Por ello te agradecemos y gracias porque puedo participar. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén. Y así participamos. Dice la palabra de Dios, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, hay gratitud en nuestra vida, hay gozo y regocijo. Cuán hermoso, Señor, es habitar en tu tabernáculo. Qué hermoso es que este tabernáculo que está hecho de barro pueda recibir tu presencia y ser alumbrado y ser llenado, tocado, motivado, Señor, para buenas obras. Tú viniste a enderezar lo que está torcido. Viniste a traer paz en todo aquello que no había. Y nos diste dones y ministerios y talentos a los hombres. Has hecho tantas cosas. Por eso te pedimos que guíes nuestros pasos. Señor, gracias porque podemos estar en comunión contigo. Queremos orar, Señor, que este sea un mes súper bendecido. Una primavera espiritual se derrame sobre cada una de las personas, Señor, que están aquí en el templo y también viéndonos a través del Facebook. Señor, que tu presencia comience
a obrar y a brillar la luz de Cristo en nuestra vida y podamos ser la sal que el Señor quiere que seamos. Que podamos caminar en el camino de victoria, del bien y de la bendición. Señor, crea un avivamiento en cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte, a que tú te reveles y como tú eres te conozcamos. Que nuestros ojos te vean. Que todo lo que tú prometes en las Escrituras y todo lo que es tu palabra venga sobre nosotros y nos alcance. Y las bendiciones, Señor, nos alcancen para que vivamos en bendición y todo lo que sembramos de aquí en adelante sea bendición de pensamiento y de hecho, de boca, de voz. Cuando soltamos una palabra, esa palabra sea para bendecir. Te damos toda gloria y te damos toda honra. Y declaramos que es el tiempo de la victoria de Jesucristo. Y declaramos que es el tiempo del poder de Dios para con el pueblo de Dios. Señor, guárdanos. Oramos por las elecciones del próximo domingo. Que dé sabiduría a tu pueblo conforme tu propósito para hacer lo mejor y declaramos lo mejor. Y pedimos que tú seas glorificado. Que tu nombre en grande manera esté obrando en nuestras vidas. Señor, te pedimos por la ciudad de Oberá, por la provincia de Misiones, por la nación argentina, por la república. Oramos, Padre, por aquellos que son candidatos, que sean elegidos, los que conforme tu palabra, la Biblia, están dispuestos a vivir. Pedimos que traigas paz y luz y concordia, y que tú seas el Dios, el Señor de esta tierra. Señor, oramos para que tu bendición venga, que en este país no haya pobres, Señor, que los pobres sean enriquecidos, porque es el granero del mundo, es el lugar donde sobra el alimento. Señor, por eso te pedimos que des sabiduría, que nos des hombres y mujeres que no sean corruptos, que piensen en el prójimo, en el pueblo. Por eso te pedimos, Dios, que en esta hora tú estés exaltando tu nombre sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.